El amarillo, que dijimos que iba a correr. Ah, eso puede ser. Eso puede ser. Me gusta. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, lunes 28 de septiembre del 2020. Vamos a encarar la segunda parte de la unidad temática 6, si mal no recuerdo, sí, la 6, que es la de teoría general de la prueba. Nosotros vimos los primeros 2 puntos, en realidad, la clase pasada, que eran precisamente la parte general de teoría general de la prueba. Vamos a encarar hoy los últimos 3 puntos que tienen que ver con el procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio tiene que ver con todas aquellas normas que constituyen la regulación de la etapa probatoria, precisamente, en el proceso civil. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre el Código de Provincia y el Código de Nación. Diferencias que se han ido desapareciendo, se han ido acercando a partir de algo que ya mencionábamos la clase pasada, que es la experiencia de la implementación del protocolo de nueva gestión judicial, o Justicia 2020, que es algo que, si bien no está legislado en la práctica, en la mayoría de los departamentos judiciales en la provincia ya está funcionando. De manera tal de que hoy les voy a complicar la vida, porque vamos a hablar de el procedimiento probatorio en provincia, cómo está regulado en la ley, y por otro lado, cómo en la práctica hoy se está implementando. Y en Nación, bueno, si acá no hay diferencias en cuanto a cómo es en la ley y en la práctica. En primer término, vamos a empezar con el código de la provincia de Buenos Aires. Acá en esta primera parte el Código de Nación no tiene diferencias en cuanto a las alternativas que se presentan en un proceso posteriormente a la traba de la litis. Es decir, una vez que ya está contestada la demanda, y si se acompañó documentación, el actor contestó el traslado de documentación, o si se ha planteado una reconvención, se ha contestado la reconvención. Ahí ya, o si el demandado está en rebeldía, se ha declarado la rebeldía. Ahí se produce lo que comúnmente se denomina la traba de la litis. ¿A qué nos referimos con esta expresión? A que ya están fijados o determinados cuáles son los hechos en función de los cuales, a partir de los cuales va a tener que el juez resolver, ¿sí? O en virtud de los cuales el juez va a tener que resolver. El juez no puede, ya esto lo adelantamos, no puede salirse de los hechos introducidos por las partes en el proceso, y esos hechos, ¿dónde los vamos a encontrar? En los escritos postulatorios. Demanda y contestación y o reconvención, ¿sí? Sobre estos hechos es donde va a recaer la prueba, siempre y cuando estos hechos adquieran las características que veíamos la clase pasada. Fíjense que en el Código de Provincia, el artículo 357 tiene una redacción que es un poquito compleja, porque les va a decir que en el proceso, una vez producido los traslados del artículo anterior, se refiere a el traslado de documentación acompañada por el demandado, o el traslado de la reconvención deducida por el demandado, y contestada, obviamente, se abrirá la causa prueba sin mediar el supuesto del artículo siguiente, es decir, del artículo 358, y de lo contrario,
se declarará la cuestión de puro derecho, con lo cual previo traslado por su orden quedará concluso para definitiva. Ya sé que no entendieron absolutamente nada de lo que acabo de decir, y por eso se los voy a traducir. Lo que dice el 357 es lo siguiente. Le dice, señores, acá el proceso puede tomar dos caminos distintos. Uno más largo y otro más corto. El camino más largo es, dice, si mediare el supuesto del artículo siguiente, el 358. ¿Qué dice el 358? Algo que ya adelantábamos la clase pasada. El 358 dice, se va a decretar la apertura a prueba cuando existieren hechos conducentes respecto de los cuales no existiere conformidad entre las partes. Es decir, que para que se decrete la apertura del juicio a prueba, tiene que haber hechos conducentes y controvertidos, que ya explicábamos la clase pasada lo que eran. Repasemos. Los hechos controvertidos son aquellos hechos respecto de los cuales no existe conformidad entre las partes, como dice la ley, es decir, que están afirmados por una parte y negados por la otra parte. Los hechos conducentes son aquellos que tengan relación con el objeto del proceso, con la cuestión que se discute, ¿sí? Son hechos que son relevantes para la decisión en el proceso, para el dictado de la sentencia. Es decir, un hecho inconducente sería aquel que no agrega ni quita nada. Aún probado, no agrega ni quita nada en el resultado final del proceso. No suma ni resta. Entonces, no todo hecho controvertido genera, porque podemos estar discutiendo sobre algo que en realidad no incide en el proceso, ¿sí? Entonces, no todo hecho controvertido es motivo de o justifica una apertura a prueba, porque también tiene que ser conducente, ¿sí? Y tampoco todo hecho conducente tampoco justifica así solito una apertura a prueba, porque además tiene que haber falta de conformidad de las partes respecto de ese hecho. Tiene que estar controvertido. La otra opción, entonces, el proceso puede tomar dos caminos. Uno es que se decrete la apertura a prueba. Lo dejamos eso stand-by porque sobre eso vamos a hablar el resto de la clase. El otro camino es que si no hay hechos conducentes y controvertidos, se declare la cuestión de puro derecho, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la parte demandada se allanó. No, señor. El allanamiento es otra cosa. Puede ser que la parte demandada haya admitido los hechos, haya reconocido los hechos, pero entiende la parte demandada le da a esos hechos una diferente calificación jurídica. Es decir, considera que la norma jurídica aplicable es otra, que lo que plantea la parte actora, o la misma, pero con una diferente interpretación, lo cual lleva, obviamente, a diferentes resultados. Entonces, la discusión entre las partes, la controversia entre las partes, no radica en respecto de los hechos. Existe consenso, existe conformidad entre las partes respecto de los hechos, sino que la discusión está pura y exclusivamente en el plano jurídico. Supongamos que es un juicio por incumplimiento de contrato. Ese contrato ha sido en un contrato que en una prestación de dinero en moneda extranjera, en dólares estadounidenses, y ante el incumplimiento y ante la mora del deudor, el acreedor promueve la pretensión reclamando el cumplimiento del contrato. Reclama una suma de dólares, la suma de dólares estadounidenses que dice que le adeudan, que le adeuda al demandado, y quiere que esos dólares estadounidenses se los paguen en dólar billete, o en la cotización en pesos, en pesos, pero a la cotización dólar blue o paralelo, como lo quieran llamar, tipo vendedor, ¿sí? El demandado reconoce la existencia del contrato, reconoce los términos del contrato, reconoce su firma en el contrato acompañado de la demanda,
reconoce la mora, reconoce que debe esa suma de dólares estadounidenses, la que se les ocurra. Pero dice, yo de acuerdo a cómo interpreto el 767, 768 del Código Civil y Comercial, yo esto lo puedo pagar, a mi entender, en la suma equivalente en pesos, tipo vendedor, cotización, Banco Central, oficial, ¿no es cierto? 70 y pico, ¿sí? En la mitad, ¿sí? Entonces, ¿la discusión radica sobre los hechos? No, las partes están absolutamente de acuerdo respecto de la existencia del contrato, del incumplimiento, de la mora, de todo. Lo único que están discutiendo es si las normas pertinentes del Código Civil y Comercial, cómo tienen que interpretarse, si tienen que interpretarse de que hay que pagar los dólares verdes, o nada, o hay que pagar los dólares verdes, o en su defecto, tipo vendedor, dólar blue, lo cual sería un disparate, de hecho se pasó, o el dólar turista, o el dólar oficial, el de 79, ¿sí? Pesos por dólar. Esto es una cuestión de interpretación de la norma. No es una cuestión realmente de hecho, ¿sí? El juez tendrá que estimar cuál es la norma aplicable, cómo la tiene que interpretar, y eventualmente también arbitrar alguna solución que tenga que ver con el esfuerzo, con el antes denominado esfuerzo compartido, ¿no? Pero es una cuestión de derecho, ¿sí? No justifica que las partes se pongan a prueba. ¿A probar qué? Si están de acuerdo en todo. En este caso, se declara la cuestión de puro derecho. Cuando se declara la cuestión de puro derecho, resolución que obviamente es apelable, ¿sí? Porque si a mí me declaran la cuestión de puro derecho y yo considero que hay cuestiones que las quiero probar y las tengo que probar, me están privando del derecho de producir esta prueba, se declara la cuestión de puro derecho una vez que esta resolución queda firme. Se confiere, dice la ley, nuevo traslado a las partes por su orden. ¿Qué es por su orden? Primero al actor y después a la demandada. No dice el plazo. Cuando no dice el plazo, esto lo vimos bolilla 2, son 5 días, ¿sí? 5 días le corren primero a la actora y 5 días después le corren a la demandada. ¿Para qué? No dice la ley para qué. Estas presentaciones, la doctrina las denomina réplica y dúplica. Réplica en el caso del actor y dúplica en el caso del demandado. En realidad las partes lo único que pueden hacer es reafirmar los argumentos o la fundamentación estrictamente jurídica de la pretensión y de la defensa. No pueden incorporar hechos, ¿sí? No pueden ofrecer pruebas, incorporar pruebas, de ninguna manera. No es en realidad una carga, digamos, irremediable. No es que si no cumplen con esta presentación les va a significar necesariamente una sentencia en contra. No, si lo hacen obviamente mejor. Pero entonces, se declara cuestión de puro derecho, se notifica, queda firme después de los 5 días, y empiezan a correr los 5 días para la parte actora, y después los 5 días finalizados, esos 5 días, los 5 días para la parte demandada. Posteriormente a eso, cumplido eso o vencido el plazo, se va a dictar una resolución que es la resolución de autos para sentencia. Y posteriormente se dicta la sentencia. Sobre los efectos y la naturaleza de la resolución de autos para sentencia, por ahora lo dejamos en suspenso, lo vamos a ver ya sobre el final de la clase. Vamos ahora con el camino largo, ¿sí? Quiero aclarar lo siguiente. Lo que yo les acabo de aclarar, esto es en el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires. En el sumario, en la provincia de Buenos Aires, no existe esta réplica y dúplica, no existe este traslado por su orden. Se dicta la declaración de puro derecho, y una vez que queda firme, después, a pedido de parte, se dicta el auto para sentencia y después la sentencia. Y en el sumarísimo ni hablar, ¿sí?
vamos con el camino largo, digamos, cuando se decreta la apertura a prueba. Ustedes son abogados de la parte actora, ven que el demandado ya ha contestado la demanda, si no acompañó documentación, no hay nada, vamos a ver que puede haber algo más, que lo vamos a ver que pueden hacer algo más, que lo vamos a ver en unos minutos, pero de lo contrario, no, en principio, ustedes no pueden replicar, no pueden contestar la contestación, ¿sí? Como sí existe en el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, que existe el denominado segundo traslado. Pero acá no pueden contestar la contestación. Solamente si el demandado ha acompañado, si planteó reconvención, obviamente que sí, lo van a poder hacer, van a poder contestar la reconvención. Y si acompañó documentación, la parte actora únicamente puede expedirse sobre la autenticidad de esa documentación, no sobre los hechos introducidos por la parte demandada en la contestación de demanda. Porque no, repito, no se puede contestar la contestación, porque de lo contrario, el demandado quisiera contestar la contestación de la contestación y así sucesivamente no terminamos más. No podemos avanzar a la próxima etapa. El demandado contestó la demanda, quedó trabada la litis. Ustedes son abogados de la parte actora, se preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo hago para avanzar? Presentan un escrito y piden al juez que, atento a la existencia de hechos conducentes y controvertidos, si los hay, obviamente, se decrete la apertura del juicio a prueba. El juez va a constatar estas circunstancias, que haya hechos conducentes y controvertidos, y, si es así, va a dar una resolución que es precisamente la que va a decir Mar del Plata, 28 de septiembre de 2020, atento a la existencia de hechos conducentes y controvertidos, ábrese la presente causa a prueba por el término de X días. Notifíquese. ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Esta resolución se notifica por cédula. Las partes pueden impugnar esta resolución, pero fíjense en el 359 del Código de Provincia, que lo que las partes pueden hacer es oponerse, es decir, nosotros en la segunda parte de la cursada vamos a ver lo que es teoría general la teoría de las impugnaciones. En realidad, cuando hablamos muchas veces de teoría de las impugnaciones, nos referimos a los recursos, pero los recursos, en realidad, es un tipo de impugnación. Un pedido de nulidad procesal es también una impugnación. Y en este caso, el 359 plantea otro tipo de impugnación, que es la oposición a la apertura a prueba. Es decir, el 359 dice, dentro del quinto día de notificado, las partes pueden oponerse a la apertura a prueba. Ustedes me dirán, ¿y en qué contexto? ¿Con qué fundamentos? Bueno, por considerar de que no hay hechos conducentes y controvertidos. Entonces, yo por ahí soy parte actora, sobre todo si soy parte actora, que me interesa que esto vaya lo más rápido posible. Entonces, lo que voy a decir es, ¿por qué a mí me van a meter en un periodo probatorio, en una etapa probatoria, que en términos cronológicos, días, semanas, años, meses, años, normalmente la etapa probatoria es la que más tiempo lleva en un proceso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo soy parte actora, yo soy abogado de la parte actora y digo, no, a mí, o sea, no corresponde, primero que no corresponde porque no hay hechos conducentes y controvertidos, abrir a prueba, y además a mí me van a dilatar el proceso, claramente, ¿sí? Metiéndome en una etapa de probatoria que es innecesaria. Entonces, en ese contexto, yo puedo plantear una oposición a la apertura a prueba. Fíjese el 357, que les marca también un límite en la última parte respecto de la apelabilidad, que es solamente si deja sin efecto la apertura a prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí genera un perjuicio y es el de privar a una de las partes. En este caso nos ponemos del lado del demandado, yo soy abogado del demandado, la parte actora planteó la oposición a la apertura a prueba, el juez le dio la razón, hizo lugar, y a mí me están privando de poder probar hechos
lo cual me puede generar después en el futuro una sentencia en contra. Entonces dice, ¿por qué me van a privar de la actividad probatoria? En algún punto a mí me están, en algún punto no, me están afectando una garantía de defensa al juicio, porque la garantía de defensa al juicio y la garantía de debido proceso, que incluye la garantía de defensa al juicio, también incluye una serie de cuestiones más, que es la posibilidad no solamente de alegar, sino también de probar y también de recurrir, ¿sí? Entonces, a mí, nos ponemos del lado del demandado, decir, bueno, me estás privando de la actividad probatoria, me estás generando un perjuicio. Entonces, en ese caso es apelable la resolución. También puede ocurrir que las partes de común acuerdo prescindan de la actividad, prescindan de la etapa probatoria, que es lo que plantea el 360, ¿sí? Es decir, las partes manifiestan que no tienen pruebas que producir, o han ofrecido pruebas previamente y las desisten, ¿sí? Las desisten y piden de común acuerdo que el proceso pase a sentencia. Se dicta auto para sentencia y se dicte sentencia, ¿sí? Que esto es lo que plantea el 360. Esto es la denominada prescindencia de la apertura a prueba por conformidad de las partes, ¿sí? Esto a veces ocurre, no es muy común realmente, no es muy frecuente, pero existe la posibilidad que las partes, esto es una consecuencia del principio dispositivo, es decir, de la misma manera que nosotros ofrecemos pruebas, también podemos desistir de las pruebas, está claro, antes de ser, antes que se produzcan. Entonces, de las partes desisten de todas las pruebas, manifiestan que no tienen ninguna prueba que producir, no tienen interés en ninguna prueba, y prescinden de la apertura a prueba, y piden autos para sentencia. De la misma manera que si estamos durante la etapa probatoria, ¿sí? y por ahí el periodo de prueba todavía no venció, si no hay pruebas que producir, no hay pruebas pendientes que producir, o si las hay y las desisto, y por lo tanto no queda ninguna pendiente, también podemos pedir que finalice el periodo probatorio. Esto es lo que dice el 361, que, digamos, anticipar la clausura del periodo probatorio, porque ya no hay más pruebas que producir, sino, entonces, ¿qué vamos a estar esperando? Le quería remarcar también que en materia probatoria hay un principio que es muy importante, que creo que lo mencioné el viernes, que es el principio del favor probatione. ¿Qué es el favor probatione? Que en caso de duda debe estarse en favor de la apertura a prueba, y en caso de duda debe estarse en favor de ordenar la producción de una prueba, ¿sí? Por eso se llama precisamente favor probatione. La tendencia tiene que ser facilitar la actividad probatoria, no negar, no impedir. Después se verá si estas pruebas sirven o no sirven, ¿sí? Pero ante la duda, que la prueba se produzca. Y ante la duda, entre abrir a prueba o no abrir a prueba, abrir a prueba, ¿sí? La actividad probatoria tiene distintos momentos. Un momento es el ofrecimiento, ¿sí? El ofrecimiento es cuando, ofrecimiento o acompañamiento, porque recuerden que la prueba documental se acompaña y se ofrece, ¿sí? Si está en mi poder, la prueba documental, la acompaño, demanda y contestación. Y si no está en mi poder, también a la demanda y contestación la ofrezco, individualizo cuál es y digo dónde está, ¿sí? Expediente administrativo número tal de la Municipalidad General del Corredor, o expediente número tal de tal juzgado de secretaría del Departamento Judicial Mar del Plata, ¿sí? Ahí yo lo que hago es, no la tengo en mi poder, pero entonces lo que tengo que hacer es decir cuál es y dónde está. Y después, y en su momento, el juez va a liberar un oficio y la va a mandar a traer. Pero la regla es, entonces, el ofrecimiento. ¿Qué significa ofrecer la prueba? Ofrecer la prueba es solicitar al juez cuáles son los medios probatorios de los cuales me voy a valer, ¿sí? Con las exigencias para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los testigos voy a tener que indicar, esto lo van a ver cuando vean prueba testimonial, los datos que permitan individualizar al testigo, nombre, domicilio, etc.
para el caso de la prueba pericial voy a tener que indicar qué especialidad del perito y sobre qué puntos va a tener que contestar, etc. Entonces, ofrecer la prueba es indicar al juez, solicitar al juez, cuáles son los medios de prueba de los cuales me voy a valer, ¿sí? Y le pido que ordene su producción. El segundo momento de la actividad probatoria es el proveimiento, cuando el juez ordena la producción de la prueba, ¿sí? El tercer momento es la producción, cuando las pruebas se incorporan al proceso, se realizan, se producen efectivamente, significa que esa fuente probatoria ya se incorpora al proceso a través del medio de prueba. Cuando el testigo se sienta y declara, ahí se está produciendo la prueba testimonial. Cuando el perito presenta su informe o dictamen pericial, ahí se produce la prueba pericial. Cuando la entidad pública o privada contesta el pedido de informes, ahí se produce la prueba informativa, ¿sí? Cuando las partes se sientan a absolver posiciones, ahí se produce la prueba confesional. El cuarto momento, va a ser la apreciación, cuando el juez les da un valor, un mérito a cada una de las pruebas. ¿Eso cuándo va a ser? Y esto va a ser el momento de dictar sentencia, particularmente en los considerandos. Cuando el juez analiza los hechos, analiza las pruebas, y analiza y analiza o establece cuáles son las normas aplicables. En los considerandos va a ser el juez donde va a analizar las pruebas. ¿Con qué pautas? Con las pautas de la lógica y de la experiencia. Estos son los dos pilares del sistema de apreciación de las pruebas, que es precisamente la sana crítica, que es el que consagra el 384 del Código Provincial y también el Código Nacional. No tiene necesidad el juez de mencionar cada una de las pruebas producidas, sino las que realmente hayan sido relevantes para poder resolver, para poder dictar sentencia, ¿sí? Recuerden que nuestro código adopta un sistema que es que acabo de decir, el de la sana crítica, la valoración en base a las reglas y de la experiencia, que se aleja un poco del sistema de libres convicciones propios de otro tipo de procesos, como el del proceso penal, donde el juez no tiene la necesidad de explicar, porque en la sana crítica el juez tiene que explicar, aunque sea brevemente, indicar por qué elige una prueba y desecha otra. Es decir, si declararon 4 testigos y 2 testigos dicen el vehículo Peugeot cruzó en rojo, y hay 2 testigos que dicen el vehículo Peugeot cruzó en verde, evidentemente hay 2 que dicen la verdad y 2 que están mintiendo. El juez va a tener que hacer, cuando haga una valoración de estas pruebas, en función de las declaraciones de los testigos y el mayor mérito que encuentre en unas o en otras, por a través de las contradicciones que tengan, las razones de sus dichos que hayan, por qué estaban ahí, por qué lo vieron, de dónde lo vieron, cómo lo vieron, con quién estaban. Bueno, el juez va a tener que explicar brevemente por qué elige a 2 y desecha a los otros 2. ¿Está claro? Esa es la tarea de apreciación de la prueba. En las libres convicciones, en cambio, los jueces no están tan atados a la explicación de por qué eligen unas y desechan otras, simplemente indican aquellas de las cuales se valen. Y en el otro extremo es la prueba legal o tasada, que es la que directamente al juez le asignan un valor a cada prueba, un valor de la prueba, y no le dan margen de apreciación, ¿sí? Un ejemplo de prueba legal o tasada en el código tiene que ser la confesión judicial expresa, cuando el absolvente, cuando las partes al absolver posiciones en el marco de la prueba confesional admiten expresamente un hecho, al juez ya no le da margen para sostener la inexistencia de ese hecho, porque si las mismas partes admitieron la existencia de ese hecho, el juez eso constituye lo que se denomina plena prueba o probatio probatísima para el juez. ¿Por qué le decía esto de los momentos de la apreciación de la actividad probatoria? Porque en el caso del ofrecimiento, ¿cuándo se produce el ofrecimiento de la prueba? Bueno, esto va a depender
de qué proceso y en dónde, y si nación o provincia. Porque ustedes, en provincia, en el proceso ordinario, ustedes, en la demanda de la contestación, solamente acompañan la documental y ofrecen la documental que no está en poder de la parte que la está ofreciendo precisamente, ¿sí? Acompañan o ofrecen la documental, nada más, ¿sí? En cambio, lo mismo tanto la actora como para el demandado. En cambio, en el sumario, en el sumarísimo, en provincia, y en el ordinario y en el sumarísimo en nación, recuerden que no hay sumario en nación, es decir, en todos los demás procesos, toda la prueba se ofrece con la demanda y con la contestación, ¿sí? Es decir, que esto es un tema y es un inconveniente a veces para la parte actora. ¿Por qué? Porque ustedes, en todos los procesos, menos ordinario en provincia, están ofreciendo toda la prueba en la demanda cuando ustedes todavía no saben si siquiera si le van a contestar la demanda. Probablemente el demandado no conteste la demanda. O haga una contestación escueta. No saben si le van a negar todos los hechos, prolija y puntillosamente, si le va a negar algunos, si no le van a negar ninguno, si no va a contestar la demanda, no tienen ni idea. Es decir que ustedes, al confeccionar una demanda, en la gran mayoría de los casos, excepto, es decir, todos menos el proceso ordinario en provincia, ustedes están ofreciendo, abogados de parte, si son abogados de parte actora, están ofreciendo la prueba a tientas, a ciegas, y de alguna manera anticipándose a lo que pueda llegar a ocurrir. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están iniciando un juicio por incumplimiento de contrato, y el contrato está en un instrumento privado, ¿sí? Ustedes no saben si el demandado les va a negar la existencia del contrato y les va a negar la autenticidad de su firma. Si lo hace, siendo un instrumento privado, ustedes van a tener que producir una prueba pericial caligráfica para acreditar que es la firma del demandado. Ahora, supongamos que este era un proceso en el cual ustedes toda la prueba, que repito, todos menos ordinario de provincia, ustedes la prueba la tienen que ofrecer toda en la demanda. Ustedes no ofrecieron prueba pericial caligráfica. Es un juicio por incumplimiento de contrato. Está en un instrumento privado. El demandado niega la firma y dice, no, niego la existencia del contrato, yo no le conozco la cara al actor, nunca celebré un contrato con él, esa no es mi firma. No tienen manera, sí, bueno, puede ser que en la confesional le muestren el contrato y le digan, jura que es cierto que está su firma, y diga que sí, bueno, zafaron, pero lo más probable es que diga que no. Si en la contestación de demanda negó la firma, también lo va a negar en la audiencia confesional. Van a perderlo, ese juicio. Y por ahí tenían todas las de ganar y tenían toda la razón del mundo. ¿Está claro? Porque la firma realmente era el demandado, pero no van a tener cómo probarlo. Y recuerden que, en ese caso, el contrato es el hecho constitutivo. ¿Quién tenía que probar el contrato? Quien reclamó el incumplimiento del contrato, la parte actora. No probaste el hecho constitutivo, la sentencia te va a venir en contra. ¿Está claro? Entonces, el demandado se va a negar, se va a limitar, perdón, a negar, y nada más, y esperar la sentencia, ¿sí? Y esto por haber ofrecido mal la prueba. Por eso, esto hace de que uno ofrezca la prueba tratando de adivinar o pensando en qué es lo que puede llegar a plantear el demandado. De alguna manera tiene que, entre comillas, anticiparse a la jugada. Supongamos que el proceso se ha abierto a prueba. Las partes tienen la posibilidad, fíjense el 363, me saltó el 362 porque lo vamos a hablar en 2 minutos después. Las partes tienen la posibilidad de incorporar un hecho nuevo. ¿Qué es un hecho nuevo? El hecho nuevo es, en realidad,
los hechos que han ocurrido posteriormente a la interposición de la demanda, para el caso del actor, o a la contestación para el caso del demandado. ¿Cuál es la oportunidad es decir, son hechos sobrevinientes? ¿Cuál es la oportunidad para poder plantearlo hasta, fíjese el 363, hasta 5 días después de notificada la apertura a prueba? ¿Sí? De notificada, no de firme, de notificada la apertura a prueba. Ahí las partes, mediante un escrito, pueden presentar, incorporar un hecho nuevo. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el hecho nuevo? Por ejemplo, puede ser reclamo una indemnización de daños y perjuicios, la agravación del daño. ¿Sí? Las lesiones sufridas por la parte actora, yo soy abogado de la parte actora, se agravaron posteriormente a la demanda. Y por ejemplo, supongamos que en la demanda yo había puesto que y había planteado en los hechos que mi cliente había sufrido lesiones gravísimas en una de sus extremidades inferiores, en una de sus piernas, y posteriormente a la interposición de la demanda, y como consecuencia de la gravedad de esas lesiones, a mi cliente le terminan amputando la pierna. Esto es un hecho nuevo, es un hecho sobreviniente. ¿Sí? Hasta 5 días de notificada la apertura a prueba. Y ustedes preguntarán, ¿y si el hecho nuevo ocurre después de esto, durante la etapa probatoria? Porque después de los 5 días de notificada la apertura a prueba, es decir, a mí se abrió prueba no sé, 16 vamos a poner el 8 de septiembre. Me notificaron el lunes pasado, ¿sí? El 21. Yo tenía los 5 días, se cumplían hoy, en realidad a las 12 horas del día de mañana, con el plazo de gracia. Hasta ahí tengo para plantear el hecho nuevo. Y ustedes me dirán, bueno, fantástico, pero el proceso sigue. Falta toda la etapa probatoria, falta la sentencia. Y si el hecho nuevo ocurre, si a mi cliente le terminan, volviendo al ejemplo, ¿no? Y si a mi cliente le amputan la pierna, no ahora, se la amputan dentro de una semana, ya estoy fuera de los 5 días. No puedo incorporar el hecho nuevo. Bueno, esto es un problema que trae la ley. ¿Cómo tienen una oportunidad de plantear este hecho nuevo posterior al 363? Sí. Ahora sí, ahora te lo contesto, Romina, eso. Lo de hecho nuevo y nuevo hecho. Sí, ahí voy. ¿Cuándo puedo plantear un hecho nuevo posterior a los 5 días de notificada la apertura a prueba? En cámara, recién. Ustedes van a ver, cuando veamos en la segunda parte, no me quiero meter en esto porque lo van a ver en la segunda parte, el recurso de apelación, cuando el recurso de apelación se concede libremente, el 255 del Código de Provincia les permite, creo que es 260 en el Código de Nación, si me lo recuerdo, les permite incorporar un hecho, les permite la apertura a prueba en cámara, que en la práctica es bastante excepcional, pero está previsto en la ley, les permite pedir la apertura a prueba en cámara a los efectos de, entre otras cosas que pueden hacer, incorporar un hecho nuevo, posterior al 363, ¿sí? Recién alguien preguntaba por el tema de hecho nuevo o nuevo hecho. Y a eso iba. No es lo mismo y ahora sí les voy a complicar la vida, no es lo mismo los hechos nuevos que los nuevos hechos. El hecho nuevo es el hecho que es sobreviniente, posterior a la demanda y la contestación, que puedo plantear en la oportunidad del 363, dentro de los 5 días notificada la apertura a prueba. O, si es posterior, en la oportunidad del 255, es decir, con la apertura a prueba en la Cámara en segunda instancia. El nuevo hecho son las nuevas circunstancias invocadas por el demandado en la contestación de demanda. ¿Sí? Fíjense, porque en realidad está más claro para el sumario que para el ordinario en la ley, pero es para los dos. En el 484,
fíjese que dice el tercer párrafo. Dentro del plazo 5 días de notificada la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención, el actor o el demandado reconveniente pueden ampliar la prueba respecto de los nuevos hechos, de los nuevos hechos alegados por el demandado o por el actor reconvenido. ¿Qué significa? Que yo interpongo la demanda, notifico, el demandado contesta. El demandado introduce una serie de circunstancias que no están previstas en la demanda. Por ejemplo, es un juicio de daño y perjuicio por accidente de tránsito, y el demandado incorpora en la demanda, lo que en la contestación de demanda dice, sí, pero hay una cosa que el actor ni mencionó, y es, al momento del hecho, había una helada que había cubierto todo el asfalto de una capa de hielo, por lo cual los autos no tenían el más mínimo frenado sobre la calzada. Esto es un nuevo hecho, esto es una circunstancia no prevista en la demanda, ¿sí? A mí, parte actora, que me encuentro con eso, me tiene que dar la posibilidad de rebatirlo y ofrecer prueba, ¿sí? Supongamos que es un juicio por incumplimiento de contrato. Yo inicio el juicio por incumplimiento de contrato, el contrato se tenía que cumplir en estos meses, durante la pandemia, ni hago mención a esto. Lo único que digo es, el demandado tenía que pagarme esto o cumplirme con tal prestación, no lo cumplió, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo le había mandado a fabricar, no sé, una maquinaria que requería repuestos importados. Y el demandado, entonces, cuando contesta la demanda, lo que dice es, bueno, sí, pero acá en la demanda no se está ni mencionando una circunstancia que es clave, que es, estamos en un contexto de pandemia, esto me obligó a cerrar la fábrica, no era considerada una actividad esencial y por lo tanto la tuve que mantener cerrada, y además estaba cerrada la importación de este tipo de repuestos porque los costos porque estaban cerrados todos los medios de transporte, o no estaban funcionando para poder traerlos desde el exterior. Estas son nuevas circunstancias que el demandado tira sobre la mesa, introduce el proceso, y que a mi parte actora me tiene que dar la posibilidad de ofrecer pruebas respecto de esto, ¿sí? De estos nuevos, ofrecer prueba, ¿está claro? Si es así o si no es así, ¿sí? Estos nuevos hechos. Entonces, repito, los nuevos hechos son las nuevas circunstancias que el demandado incorpora en la contestación de demanda, y que yo, parte actora, puedo ofrecer pruebas respecto de ellas dentro de los 5 días de notificado por nota de la resolución que tiene por contestada la demanda. O sea, vamos desde el principio, interpongo la demanda, notifico al demandado, el demandado contesta, sale una resolución que dice, Mar del Plata, 28 de septiembre de 2020, por contestada la demanda en legal tiempo y forma, punto, firma del juez, nada más. ¿Sí? Si no acompaña documentación, lo único que va a decir es eso, si está contestada en tiempo, por supuesto, ¿no? Punto. En principio, parte actora, yo no puedo contestar eso, pero la leo tranquilo y dice, epa, pero acá me está incorporando una serie de hechos que no están ni mencionados en la demanda, una serie de circunstancias que cambian un poco el relato de los hechos. Estos son los nuevos hechos. Sobre esto tengo 5 días hábiles para poder ofrecer pruebas respecto de ellos. Los hechos nuevos, damos vuelta a la página, los hechos nuevos es otra cosa. Son los hechos que ocurren después de la demanda y la contestación, ¿sí? Y que puedo incorporar dentro de la oportunidad del 363 o dentro de la oportunidad del 255, si son posteriores al 363, ¿sí? Profe, una preguntita. Sí. Entonces, estos nuevos hechos no son, no sé si está bien el término, no son hechos novedosos, sino hechos que ya estaban y no se mencionaron. Que ya estaba, exactamente, tal cual. Que estaban, pero que nadie había hablado de ellos en el proceso, ¿sí? O sea, la actora en realidad no había hablado de ellos en el proceso. Entonces, los incorpora
el demandado al contestar la demanda o el actor al contestar la reconvención. ¿Está claro? Entonces, va a ser, si lo incorpora el demandado al contestar la demanda, va a ser un nuevo hecho respecto de la actora. Si lo incorpora el actor al contestar la reconvención, va a ser un nuevo hecho respecto del demandado, respecto del demandado reconveniente. Es decir, en realidad es lo mismo, es el mismo razonamiento, ¿sí? Bueno, hablamos del ofrecimiento. Una vez que la prueba se ofrece, la prueba se tiene que ordenar su producción. Para ordenar su producción, la prueba se provee. El proveimiento es la resolución por la cual se ordena la producción de la prueba. Yo les hablaba recién del ofrecimiento. En la gran mayoría de los procesos, la prueba se ofrece en la demanda y en la contestación. En cambio, en el ordinario, en la provincia de Buenos Aires, solo en el ordinario, en la provincia de Buenos Aires, se ofrece dentro de los primeros 10 días del periodo de prueba. ¿Cuándo empieza a correr el periodo de prueba? Bueno, el periodo de prueba empieza a correr a partir de que queda firme la resolución de apertura a prueba. Entonces, y presten mucha atención a esto, el razonamiento es el siguiente. La secuencia y el íter es el siguiente. Se dicta la resolución de apertura a prueba. Atento a la existencia de hechos conducentes y controvertidos, se abre el presente de juicio a prueba por el plazo de X días. ¿Por cuántos días se abre a prueba? El 365 establece el plazo ordinario de prueba, que es el periodo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Es decir, es un periodo, no dice 40 días, será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Es un periodo, es un plazo judicial, pero con un tope legal. Esto es en el ordinario. Este plazo de 40 días son 2 meses, a razón promedio de 20 días hábiles por mes, son 2 meses. Este plazo jamás se cumple, ¿sí? Siempre el periodo probatorio es el que irroga más tiempo en el proceso y dura muchísimo más que esto. En el proceso sumario y sumarísimo en provincia y en nación, y los dos en nación, en realidad lo fija el juez. En la práctica, en el sumario en provincia muchas veces dicen 30 días, pero tampoco se cumple, es un periodo que nunca se cumple. Ahora, en este periodo de hasta 40 días, en el ordinario, en provincia, la juez, dentro de los primeros 10 días, las partes tienen el plazo para ofrecer las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Todas menos la documental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se dicta la resolución de apertura de prueba. Se libran las cédulas de notificación de la resolución. Las partes quedan notificadas. Hay que ver, tenemos actor y demandada. La parte actora quedó notificada el 16 de septiembre. Y la parte demandada quedó notificada el 17 de septiembre. ¿Sí? Ahora con las cédulas electrónicas esto ya no ocurre porque con la notificación electrónica normalmente quedan notificados todos el mismo día. Pero antes, cuando las cédulas eran en formato papel, no todas las cédulas llegaban el mismo día, es decir, porque un notificador diligenciaba una y otro diligenciaba otra. Entonces, por ahí uno quedaba notificado un día y otro. ¿Desde cuándo se toma? Esto es un plazo que es común, de manera tal de que hay que empezar a contar desde que la última de las partes quedó notificada. Supongamos que tenemos actora y 3 demandados, vamos a hacer lo más complicado, 3 demandados. Uno queda notificado el 16, otro el 17, otro el 18 y otro el 19. Recién vamos a tomar 16, 17, 18 y 19. Recién el del 19, exactamente. El del 19 es el que, el 19 es la última notificación que vamos a tomar como punto de partida. A partir de ahí, es decir, del día siguiente, empiezan a correr 5 días para que quede firme. Y una vez que queda firme, al 6º día, empieza a correr el plazo de 10 días, empieza a correr el periodo de prueba.
Es decir, ¿cuándo empieza a correr el periodo de prueba? Se toma en consideración la última parte que fue notificada de la apertura a prueba, se cuentan 5 días, que son los días de oposición para la apertura a prueba, y al 6º día empiezan a correr el periodo de prueba. Y empiezan a correr los 10 días para ofrecer las pruebas, ordinario de provincia. ¿Cómo voy a ofrecer las pruebas? Voy a presentar un escrito en el cual diga, señor juez, vengo por el presente a ofrecer los siguientes medios de prueba. 2 puntos. Confesional. 2 puntos, solicito que se cite a absolver al demandado, se cita al demandado a absolver posiciones por medio de cédula del juzgado, a la audiencia que oportunamente se fijará. Testimonial. 2 puntos. Solicito se cite por medio de cédula del juzgado a prestar declaración a las siguientes personas. Y las enumero, los testigos. Pericial. 2 puntos. Solicito se designe perito, no sé, contador, para que dictamine sobre los siguientes puntos. Y hago todos los puntos. Examine los libros del demandado, determine si están llevados en correcta forma, determine si con tal fecha ingresó una operación de venta de tal mercadería. ¿Entienden? Eso lo tengo que poner en los puntos. Eso es ofrecer la prueba. ¿Sí? Las 2 partes van a hacer lo mismo. Existe la posibilidad que el plazo no sea ordinario, sino que se fije un plazo extraordinario de prueba. Fíjense, el 367, 368, 369. ¿Cuándo? Cuando hay que producir pruebas fuera del país. Y este plazo, se puede fijar un plazo extraordinario de hasta 90 días si es prueba en país limítrofe. Por ejemplo, tengo que hacer declarar un testigo que está en Uruguay, o hasta 180 días en país no limítrofe. Tengo que hacer declarar un testigo, o estoy ofreciendo prueba testimonial y el testigo tiene domicilio en España. ¿Sí? Para esto yo tengo que indicar cuál es la prueba, por qué motivo tiene que producirse en otro lado, el testigo está domiciliado en otro lado, o es una pericial contable sobre documentación que está en una empresa cuya sede social y donde está la documentación es San Pablo, Brasil. ¿Sí? Tengo que indicar cuál es el medio de prueba y por qué se tiene que producir en el extranjero y en qué lugar, puntualmente. Y se va a formar un cuaderno que es como un expedientillo para la producción de la prueba en el extranjero. Lo que se va a hacer, usted me dirán cómo se hace en la práctica. Bueno, en la práctica se libra un exhorto internacional al juez competente al lugar donde se tenga que producir la prueba, y ahí se va a producir la prueba. Los gastos de todo esto, obviamente, van a ser a cargo de la parte que está interesada en la prueba, pero, a su vez, la otra parte también va a incurrir en gastos porque también va a ejercer una actividad de control de esta prueba, ¿sí? Es decir, si mi contraparte ofrece una prueba testimonial y el testigo está domiciliado en España y libra un exhorto al juzgado de turno de la ciudad española donde tenga domicilio el testigo, en ese caso, yo, contraparte, también voy a designar un abogado, un letrado, a los efectos que pueda controlar, asistir a la audiencia y controlar esa prueba. Esto me va a rogar obviamente un gasto, ¿sí? La prueba que se desarrolla en el marco del periodo extraordinario, del plazo extraordinario, tiene una particularidad que el 370 dispone que puede ser que el juez dicte sentencia si esta prueba no está al final del periodo probatorio, no está producida. Puede ser que el juez dicte sentencia sin tener en cuenta esta prueba, ¿sí? Y eventualmente podrá llegar a agregarse en una eventual segunda instancia, ¿sí? Por otro lado, si yo ofreciera prueba para producirse en otro país, pidiendo el plazo extraordinario, y yo esta prueba no la produzco, no activo su producción, y la pierdo, vamos a ver después en qué circunstancias,
voy a cargar con las costas y los gastos, los míos, no solamente, sino también los de la otra parte, que tuvo que, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo les daba, poner un letrado en España para poder ir y controlar esa prueba. El periodo probatorio nunca se interrumpe, nunca se suspende con motivo de incidentes o recursos. La idea es que tenga una continuidad, precisamente para evitar una dilación en el proceso. Otro de los principios, y que sobre esto vamos a volver en un rato, que es el 366, perdón, es que el juez tiene que intentar fijar y concentrar las audiencias todas en un mismo acto, ¿sí? Es decir, que tiene que intentar que las audiencias sean todas el mismo día o en días sucesivos. No va a poner un testigo hoy, otro la semana que viene, otro la otra semana. Igual todo esto ha sufrido, con el protocolo de nueva gestión judicial, ha sufrido un cambio bastante grande que no sé si llegaremos hoy, pero si no, mañana ya lo estaremos hablando. Pero creo que hoy ya vamos a empezar. Dijimos, yo ofrezco la prueba dentro de los primeros 10 días, todas menos la documental. Estamos ordinario en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Una vez que ofrezco la prueba, el juez, fíjense, el 378, va a proceder a formar los cuadernos de prueba. ¿Qué son los cuadernos de prueba? Son expedientillos donde va a ir la prueba de cada una de las partes, la de la parte actual y de la parte demandada. ¿Por qué está previsto esto en la ley? La verdad no sé muy bien. Yo calculo que la idea del legislador en su momento, 5 décadas atrás, fue simplificar, pero a veces los cuadernos de prueba, más que simplificar, complican. Por suerte están solamente para el proceso ordinario en provincia y no para ninguno de los demás. Recapitulamos. Se abrió prueba. Se planteó una oposición y se rechazó, o no se plantearon oposiciones, quedó firme la apertura a prueba. Se notificó la resolución, se notificó la resolución, quedó firme, empieza a correr el periodo probatorio. Tengo 10 días para ofrecer la prueba. Presento un escrito ofreciendo la prueba. Es decir, pidiéndole al juez que se produzca tal y tal y tal y cual medio probatorio, testimonial, confesional, pericial, informativo, etc. Ahí el juez, con el escrito de ofrecimiento de prueba, el juez lo que tiene que hacer es proveer la prueba, ordenar su producción. ¿Qué pautas va a tener en cuenta el juez para proveer la prueba? Fíjense el 362. Pertinencia de admisibilidad. La admisibilidad de la prueba es lo que tenga que ver con la admisibilidad formal, con los recaudos formales de los medios de prueba. Tiene que ser una prueba, ante todo, que no sea moral, contraria a la moral y las buenas costumbres. Que no tenga que ser una prueba ilícita. Recuerden que no necesariamente tiene que ser un medio previsto por el código. Puede ser, el juez puede ordenar a pedido de parte o de oficio una prueba que no esté prevista en los medios de prueba expresamente por el código. Es decir, que no sea un medio de prueba típico, entre comillas, ¿no? Sino que puede ser algo de creación pretoriana del juez, para ese supuesto en especial. Tiene que ser, entonces, una prueba que no sea ilícita, no sea contraria a la moral y las buenas costumbres, y no tiene que ser un medio de prueba prohibido o vedado para esos hechos en particular, ¿sí? Y además tiene que ser una prueba que sea formalmente viable en la forma que ha sido ofrecida, es decir, o para esos hechos. Por ejemplo, ustedes van a ver, cuando vean los medios de prueba en particular, que hay hechos que no pueden probarse por determinados medios de prueba. Por ejemplo, yo no puedo suplir, por ejemplo, a la prueba testimonial mediante prueba informativa. Yo no puedo librar un pedido de informes a una persona física para que me diga si la documentación que le estoy acompañando es o no auténtica, y si eso no su firma. Yo en realidad a esa persona la tengo que traer a declarar como testigo. No puedo, mediante una prueba informativa, suplir a otro medio, a una prueba testimonial. ¿Está claro esto? Entonces, si yo ofrezco como prueba informativa
un pedido de informes a Juan Carlos Pérez para que me diga si determinado documento es auténtico o no, y si la firma le pertenece, en realidad lo que estoy haciendo es reemplazando una prueba testimonial con una informativa, ¿sí? Ahí sería inadmisible. Es decir, la admisibilidad tiene que tener con los recaudos formales del medio probatorio. La pertinencia tiene que ver con la idoneidad que esa prueba, perdón, y la admisibilidad también tiene que ver con que tenga relación o no con los hechos articulados en el proceso. Es decir, si yo trato de probar un hecho que no está articulado en el proceso, tampoco va a ser admisible. La pertinencia tiene que ver con la idoneidad que esa prueba tenga para probar, para acreditar los hechos conducentes y controvertidos. Y si es relevante a los efectos del proceso y para poder dictar sentencia. Es decir, si yo estoy ofreciendo prueba pericial caligráfica para que el perito calígrafo diga que la prueba si la firma del demandado que está en el contrato pertenece o no al demandado, y resulta que el demandado, cuando contestó la demanda, admitió que esa era su firma, esa prueba es superflua, ¿sí? ¿Para qué vamos a perder tiempo y dinero en una pericial caligráfica para probar la autenticidad de una firma que ya fue admitida expresamente en la contestación de la demanda, ¿sí? En los términos del 354, inciso primero. Entonces, ahí es una prueba impertinente. Si yo intento acreditar un hecho que ni siquiera está incorporado al proceso, también, además de va a ser admisible y también va a ser impertinente. ¿Está claro? Admisibilidad tiene que ver con los recaudos formales del medio probatorio. Pertinencia, la relevancia o idoneidad que tenga ese medio de prueba para poder decidir el conflicto, para generar convencimiento en el juez sobre los hechos conducentes y controvertidos. La atendibilidad es otra cosa. La atendibilidad, digo porque el programa ahí les dice admisibilidad, pertenencia, atendibilidad. La atendibilidad de la prueba la va a evaluar el juez al momento de dictar sentencia. ¿Cuándo? Cuando aprecie la prueba. Es decir, la atendibilidad de la prueba testimonial tiene que ver cuando el juez, se va a evaluar cuando el juez, al dictar sentencia, lea las declaraciones de los testigos, o vea, anticipo vea, por algo que vamos a ver después, las declaraciones de los testigos, y evalúe si son más o menos veraces, o si no agregaron nada porque no vieron nada. Puede ser que sean absolutamente veraces, pero no tienen el más mínimo peso, ¿sí? Porque es un testigo que dice, no, la verdad yo no vi nada, o la verdad yo lo vi a 200 metros, así que no vi nada. ¿Está claro? Como una oportunidad que en un juicio, un accidente en la ruta, hubo un camionero, esto es verdad, un camionero que dijo que había visto el accidente a 3.000 metros, que son 3 kilómetros, si no cuento mal, por el espejo retrovisor. O sea, ya había pasado al lugar del accidente y lo había visto a 3 kilómetros por el espejo retrovisor. Fantástico. Bueno, eso sería una declaración no atendible, por lo menos evaluándola con sana crítica, porque no puede escapar a la experiencia y lógica del juez que a 3.000 metros por el espejo retrovisor no puedes ver absolutamente nada, ¿sí? Árboles nada más puedes ver. Profesor, perdón, ¿solamente en la prueba testimonial hay atendibilidad? No, en todas. Yo puse el ejemplo en todas. En el caso de la prueba pericial, bueno, lo que va a evaluar el juez es el mayor o menor fundamento o justificación científica del perito. Si es un perito que dijo, bueno, el vehículo circulaba a 58 kilómetros por hora, y en ningún momento dijo de dónde surgen esos 58 kilómetros por hora, es decir, no desarrolló un cálculo matemático, por más que no entendamos nada del cálculo matemático, pero por lo menos no desarrolló un cálculo matemático del cual porque para llegar a los 58 kilómetros por hora tiene que haber desarrollado un cálculo en el cual tenga en cuenta distintos coeficientes, tenga en cuenta el tipo de los daños,
la compresión sobre la chapa de los vehículos, las huellas de frenado, una serie de circunstancias, el tipo de superficie, si estaba mojada o no estaba mojada. Bueno, con todo eso, no me pregunten cómo, porque soy abogado, no soy ingeniero, el perito ingeniero puede llegar a una cifra. Ahora, si dice 58 kilómetros por hora, bueno, si el perito médico dice, tiene un 42% de capacidad, ajá, ¿y de dónde surge? Bueno, describime precisamente las lesiones que tiene y decime en qué tabla de baremos de incapacidades te surge que es 42%. ¿Cómo llegás al 42% de incapacidad? Porque si no, termina siendo una afirmación antojadiza, caprichosa. ¿Está claro? Entonces, a eso me refiero con la entendibilidad, ¿sí? Si tienen mayor peso, menor peso, ¿sí? Ahora, eso va a ser en el momento de dictar sentencia, lo va a decidir el juez, lo va a evaluar el juez en el momento de dictar sentencia. Bien. Vimos ofrecimiento. Ofrezco la prueba. El juez mira las pruebas que ofrecí y las va a proveer. ¿Con qué parámetros? Pertinencia y admisibilidad. ¿Qué es proveerlas? Ordenar su producción. Una vez que ordena su producción, las pruebas se producen, ¿sí? Durante toda la vida, la forma de producir las pruebas ha sido obviamente por escrito, en proceso esencialmente escrito, y en el caso de las pruebas que se desarrollaban oralmente, eran mediante una oralidad actuada. ¿A qué nos referimos con una oralidad actuada? Las partes cuando cuando absuelven posiciones, o los testigos cuando declaran, cuando prestan declaración testimonial, comparecían al juzgado, los eran sentados en una pequeña sala de 3x3, solo un empleado, les tomaba declaración, y el empleado se limitaba a transcribir textualmente la declaración de la parte cuando observa posiciones o del testigo cuando presta declaración testimonial. Nada más. Se imprimía el acta, lo firmaba el testigo, lo firmaban los letrados, las partes y letrados que están en la audiencia, lo firmaba el secretario, se incorporaba al expediente. Y el juez lo que hacía era leer esta declaración. Vamos a ver, no sé si hoy, pero sí la clase que viene, que este paradigma que ha existido durante más de 50 años, afortunadamente se ha ido modificando en los últimos años. Nosotros vimos recién cómo es el procedimiento de producción, de ofrecimiento y proveimiento de las pruebas en el proceso ordinario en provincia. Recapitulando, proceso ordinario en provincia, se decreta la apertura a prueba, las partes tienen hasta 10 días para ofrecer las pruebas, todas menos la documental, que tenían que ofrecerla en la demanda de contestación, la ofrecen, se forman los cuadernos de prueba, se producen las pruebas dentro de estos cuadernos de prueba. En el proceso sumario y sumarísimo en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la ley, se decreta la apertura, como todas las pruebas se ofrecen en la demanda y contestación. Es decir, que no hay un ofrecimiento posterior. Entonces, se decreta la apertura a prueba y una vez que queda firme la apertura a prueba, el juez procede a proveer las pruebas. ¿Cuáles? Las que están ofrecidas ¿dónde? En la demanda y en la contestación. ¿Está? Excepto que haya un hecho nuevo y yo ofrezco pruebas respecto al hecho nuevo. Pero de lo contrario, todas en la demanda y en la contestación. En Nación, tanto en el sumario, perdón, en el ordinario como en el sumarísimo, no hay sumario, todas las pruebas se ofrecen en la demanda y en la contestación. Así que yo pido apertura a prueba y el juez lo que va a hacer es decretar la apertura a prueba y fijar una audiencia preliminar. Esto, en la ley
en provincia, en el código en provincia, para el proceso ordinario por lo menos, no existe. El sumario tiene una norma que medio que lo sugiere, esto, ¿sí? Que después vamos a hablar. Pero en Nación, el Código de Nación era antes, originalmente, igual que el de provincia. Tuvo una reforma grande, tuvo varias reformas grandes, dos grandes, que fueron a principios de los 80, la ley 22.434, y sobre todo, en noviembre del 2001, la 25.488. La 25.488 lo que hace es introducir una figura, que es la figura de la audiencia preliminar en el Código de Nación. El Código de Nación, y mírelo porque esto es muy importante, lo que dice que, ¿con qué arranca la etapa probatoria? Se decreta la apertura del juicio a prueba y el juez fija una audiencia que se denomina audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar está en el artículo 360 del Código de Nación. Por eso muchas veces se conoce vulgarmente como la audiencia del 360. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia preliminar? El juez va a citar a las partes. La audiencia esta se hace con las partes, y sus letrados, obviamente. Y las finalidades son varias. Uno, fíjense en el código. Primero, va a invitar a las partes a una conciliación. ¿Sí? Va a intentar una conciliación con las partes. Ustedes me dirán, bueno, pero esto está también en el artículo 36. Sí. De todas formas, la verdad que las facultades conciliatorias del juez, unos años atrás, no eran muy utilizadas. Esto afortunadamente se ha modificado. Y actualmente, por lo menos en Mar del Plata, los juzgados fijan siempre audiencia de conciliación y a veces más de una. Primer punto es, va a invitar a las partes a una conciliación. Puede ser que las partes arriben en una conciliación y en ese caso se va a redactar el acuerdo que el juez después pasará eventualmente a homologarlo. No tiene sentido seguir hablando de lo mismo, porque ahí termina el proceso. Si las partes no arriban a una conciliación, entonces hay lo que, fíjense el inciso 2, va a proceder a resolver, dice, las cuestiones del 361, que son las oposiciones a la apertura a prueba. El momento de oponerse en el Código de Nación, el momento de oponerse a la apertura a prueba, es precisamente en la audiencia preliminar. Ahí nos vamos a poner en la apertura a prueba. Oídas las partes, lo que va a hacer el juez va a ser fijar cuáles son los hechos, en definitiva, conducentes y controvertidos. Teniendo en cuenta la demanda y la contestación, va a filtrar los hechos, va a separar aquellos hechos que estén admitidos con los que no, y va a establecer cuáles son los hechos que constituyen la estructura de la litis, qué hechos son conducentes y controvertidos, ¿sí? Y que sean objeto verdaderamente de prueba, ¿sí? Que junto con los hechos admitidos van a constituir la estructura de la litis. Y van a ser los hechos esenciales. Es decir, ¿sobre qué vamos a gastar tiempo y dinero probando? ¿Qué es lo que vamos a probar? Entonces va a fijar cuáles son los hechos del proceso, y que son, además, y fundamentalmente, cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba. Le va a recibir audiencia confesional a las partes, van a absolver posiciones las partes. Y, además, va a fijar la fecha para la audiencia testimonial y va a proveer el resto de las pruebas. ¿Sí? Entonces, primero, invita a las partes a una conciliación, los escucha. ¿Concilian? Se acabó el asunto. Es decir, pasa a homologar. ¿No concilian? Escucha si hay oposiciones a la apertura a prueba. No, si hay oposiciones, las resuelve ahí mismo, en ese mismo momento. No hay oposiciones, recibe las respectivas absoluciones de posiciones y se han ofrecido la prueba confesional. ¿Sí? El artículo 360 es casi igual que la audiencia preliminar. Sí. Ya voy anticipándote, Lina, que sí, y ahora yo voy con eso.
les decía, entonces, les recibe la absolución de posiciones si ofrecieron la prueba confesional. Iba a proveer las demás pruebas y particularmente respecto de la testimonial va a fijar la fecha de las audiencias para que se produzcan las audiencias testimoniales. Y va a proveer las demás, pericial, informativa. A la pregunta que me hacían recién, y adelantándose a lo que yo ya iba a decir, esta audiencia preliminar, en el Código de Provincia, ustedes no la ven expresamente, aunque si ustedes van en el proceso sumario, el 487, parecería que dice cuando se fija una audiencia que tendrá lugar la absolución de posiciones, testimonial y eventualmente las explicaciones, parecería que sugiere la audiencia preliminar, pero en realidad no está expresamente prevista la audiencia preliminar en el Código de Provincia. Pero, en pos de un esfuerzo de poder acelerar los procesos civiles, y los esfuerzos en pos de acelerar los procesos civiles han sido dirigidos particularmente o focalizados en la etapa probatoria. ¿Por qué? Porque la etapa probatoria es, como yo les decía hace un rato, la que más tiempo lleva en el proceso. Porque ustedes tienen, interponen la demanda, notifican, inclusive les aclaro, yo después les voy a subir material, les aclaro por si no sé si alguno de los otros docentes se lo han dicho, pero se acaba de modificar el Código de Provincia y se permite la notificación de la demanda por carta documento en el Fuero Civil, expresamente, ¿sí? Había un precedente de la Cámara de Apelaciones, de la Cámara de Apelaciones de acá, creo que de sala 3, del 5 de agosto, pero se acaba de modificar el código hace 10 días, creo, el Código de Provincia, y se permite la notificación de demanda mediante carta documento, cosa que antes estaba vedado, ¿sí? Mediante carta documento, telegrama, etc. Bueno, les decía, entonces, que en el protocolo de nueva gestión judicial o Justicia 2020, se han focalizado los esfuerzos en simplificar, mejor dicho, la etapa probatoria. Y entonces lo que se hizo es determinar de que en los procesos los jueces que adhieran a este tipo de protocolo tenga que fijar una audiencia preliminar. Es decir, en provincia, la Suprema Corte ha adherido al protocolo de nueva gestión judicial, y por lo tanto se comenzó a implementar la audiencia preliminar que se tomó como modelo, y ahí lo que la compañera de ustedes, Elina, manifestaba, se tomó como modelo el 360 del Código de Nación. Entonces, simplificando, a partir de la implementación del protocolo de nueva gestión judicial o Justicia 2020, se comienza a aplicar y a establecer una audiencia preliminar de prueba en los procesos civiles en la provincia de Buenos Aires. Desconozco la problemática de los demás departamentos judiciales en particular, pero en el caso de Mar del Plata, de los 16 juzgados hay, si mal no recuerdo, 14 que están adheridos. Algunos entraron, después salieron, después volvieron a entrar, pero hay 14 que están adheridos al protocolo de nueva gestión judicial. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica en la provincia de Buenos Aires hoy? Los que no están adheridos, hoy por hoy, en la práctica, el 5 y el 12, que tiene jueces subrogantes, o jueces que pertenecen al cuerpo de magistrados suplentes, no están adheridos. Todos los demás sí, si la memoria no me falla. Excepto que ahora alguno haya salido, pero si no, los demás sí están adheridos. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En el marco del protocolo de nueva gestión judicial, la etapa probatoria en la provincia de Buenos Aires se desarrolla de la siguiente manera. Yo presento un escrito pidiendo la apertura a prueba. El juez decreta la apertura a prueba y fija la fecha de una audiencia preliminar. Por ejemplo, para el 16 de octubre.
En esa audiencia preliminar, el juez no tiene las pautas precisas del 360, porque no está regulado en la provincia. Entonces, hay algunas variantes. Normalmente lo que se hace básicamente se insta a las partes a una conciliación, y si fracasa la conciliación, se fijan los hechos y se proveen las pruebas. Se ordena la producción de la prueba pericial, informativa, si hay reconocimiento judicial, documental, si hay ofrecida también, además de la acompañada. Y respecto de la testimonial y de la confesional, se fija una fecha de audiencia de vista de causa. Esta audiencia de vista de causa, que es similar a la audiencia de vista de causa que hay en el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, se va a desarrollar con la presencia del juez. La va a tomar el juez directamente. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca celeridad, porque la idea, inclusive el protocolo de gestión judicial imponía que a los jueces esta audiencia de vista de causa tenía que estar entre 3 y 4 meses después de la audiencia preliminar, es decir, que la audiencia preliminar sea en septiembre y la audiencia de causa sea en diciembre. Esto muchas veces no se puede cumplir porque no hay lugar en la agenda de la sala de audiencias. En Mar del Plata hay 2 salas de audiencias de vista de causa. Creo que se estaban armando un par más pero, para este año, pero en principio hay 2 salas de audiencias, porque la sala de audiencia tiene que ser debidamente acondicionada, porque esta audiencia de vista de causa se hace video grabada o filmada, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo va a ser esta vista de causa? Bueno, acá ya va a cambiar todo. Se abre la causa prueba, se fija fecha de audiencia preliminar. Vamos a la audiencia preliminar. El juez escucha a las partes y les pregunta primero, ¿existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, una conciliación? Supongo que si las partes llegan a un acuerdo, no seguimos avanzando en esto. Supongamos que las partes dicen, no llegamos a un acuerdo, no, ya hemos conversado y no existe ninguna manera de llegar a un acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos a establecer cuáles son los hechos litigiosos. Primero, que las partes han celebrado un contrato de compraventa sobre tal bien, en tal fecha, que habría un incumplimiento en estos términos, que habría una deuda de esta suma de dinero, o que ocurrió un accidente de tránsito tal día, tal hora, con tales vehículos, en tal intersección. ¿Sí? Después veremos cómo ocurrió. ¿Cuándo? En la etapa probatoria. Fijamos los hechos. Y establecemos la fecha de la audiencia de vista de causa, a la cual van a tener que venir las partes y los testigos. Sus abogados, obviamente, ¿no? Esa audiencia de vista de causa va a ser videograbada o filmada, en una sala especialmente preparada para eso. La audiencia de vista de causa, supongamos que la audiencia preliminar es hoy, dice, bueno, va a ser el, no sé, 18 de diciembre a las 10:30 horas. Antes que me lo pregunten, originalmente con la pandemia, las audiencias testimoniales y confesionales se habían, así como las de familia y vista de causas laborales, se habían suspendido, pero posteriormente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó otra acordada por la cual permite la realización de este tipo de audiencias en forma remota. Algunos órganos lo están haciendo y otros no, por no tener los medios adecuados, pero esto, bueno, es una cuestión obviamente muy circunstancial que se va a dar mientras dure esta situación de pandemia, ¿no? Cuando termine volveremos al sistema de las audiencias presenciales y filmadas. ¿Cuáles son las ventajas? Les decía, la celeridad primero porque se impone a que toda la prueba sea en una misma audiencia, y el que vino, vino, y el que no vino, no vino. 2. Se impone a las partes, el protocolo de nueva gestión judicial impone que las partes tengan que tener toda la demás prueba producida antes de esa audiencia. Esto a veces no siempre se cumple, ¿sí? Y si no, se la tienen por desistida, y las partes asumen un compromiso, admiten que se adhieren a este protocolo y de que la prueba que no esté producida a la vista de causa se la va a tener por desistida.
Esto tiene una importancia muy grande con algo que no sé si llegaremos a ver hoy, pero creo que no, porque ya estamos pasados de hora, que es la caducidad y negligencia de las pruebas. Algunos juzgados en la audiencia preliminar, el juzgado 3, por ejemplo, acá, también produce la prueba confesional. Los demás no. Los demás dejan la confesional para la vista de causa. ¿Sí? Confesional y testimonial la dejan para la vista de causa. ¿Qué otra ventaja tiene el tema de la vista de causa tomada por el juez? La inmediación, claramente. No es lo mismo que el testigo declare delante de un empleado que se limita a tomar nota y que no está muy involucrado en lo que, interesado porque no es él el que va a dictar sentencia, en lo que diga el testigo, que hacerlo delante del juez. Y que además el juez pueda sacarse ahí mismo todas las dudas que quiera, pueda preguntarle todo lo que quiera al testigo, si advierte contradicciones, preguntarle respecto a estas contradicciones. En el caso de la audiencia confesional, que se desarrolla mediante un mecanismo bastante arcaico, como es la absolución de posiciones, que van a ver en unas clases después, pueda preguntarle libremente a las partes, las tenga y le diga, bueno, a ver, está bien, ya contestó el pliego de posiciones, bueno, ahora cuénteme qué pasó. Así, reláteme, cuénteme qué pasó, ¿sí? Mano a mano. Esto es muy importante, y esto mejora la teoría investigativa del juez, la teoría de instrucción del juez, la teoría investigativa del juez. El hecho de filmarla es fundamental a los efectos de poder recrear la prueba. No es lo mismo el acta, donde no aparece si el testigo duda, si no duda, si se puso colorado, si se puso nervioso. A mí me ha pasado de un testigo que yo empecé a repreguntarle y en un momento se puso tan mal y tan nervioso y se vio tan acorralado que se levantó y se quiso ir, se quiso escapar, ¿sí? De la sala de audiencias. Porque temía lo peor. Obviamente no pasó nada, pero eso en el acta nunca surgió. El empleado que tomó nota no dijo, en este acto el testigo se levanta y dice que se quiere ir. Eso nunca apareció. Y cuando el juez leyó la declaración, nunca vio esa situación. Imagínense si esto hubiese ocurrido delante del juez. Imagínense si esto queda filmado. Que esto lo puede ver el juez cuando dicta, lo puede recrear el juez cuando dicta sentencia. Y cuando este expediente vaya a la Cámara de Apelaciones, los jueces de la Cámara de Apelaciones también lo van a ver. ¿Está claro? Entonces, esta es la finalidad. Tiene que ver con esto también de la verdad real, material objetiva, ¿sí? Toda la prueba que se desarrolla, entre comillas, digo yo, oralmente, toda en la misma audiencia, ¿sí? A mí, excepcionalmente, en algún caso me han permitido que un testigo que realmente estuvo imposibilitado de asistir a la vista de causa prestara declaración después, ¿sí? Como esto no está legislado en la provincia de Buenos Aires, el sistema es un poco elástico también, de acuerdo a las circunstancias. No es que voy a producir la prueba cuando se me da la gana, ¿sí? Pero la idea del protocolo de nueva gestión judicial es que llegar a la audiencia de vista de causa con todas las pruebas producidas, menos la confesional y la testimonial. También se ha desarrollado, y a mí me ha tocado que se ha desarrollado en la audiencia de vista de causa y oralmente los pedidos de explicaciones a los peritos. A mí me ha pasado en alguna oportunidad que el pedido de explicaciones el juez dispuso que el perito venga y los conteste oralmente en la vista de causa. Esto es posible, porque el mismo código, ustedes lo van a ver cuando vean prueba pericial, que cuando uno pide explicaciones respecto a un informe pericial al perito, el perito lo puede hacer en forma escrita o también lo puede hacer en una audiencia. Esto está en el código hoy vigente, el código de hace 50 años, bueno, ahí está. O sea que también lo va a poder hacer en la vista de causa, ¿sí? No es frecuente, pero en alguna oportunidad, y es muy útil esto, porque uno se puede generar un diálogo con el perito y el juez puede sacarse todas las dudas ahí mismo, ¿sí? Bueno, ya estamos pasados la hora, vamos a terminar mañana la clase, no sé si vamos a tardar 1 hora y media o más como hoy, pero pero 1 hora, 1 hora y pico seguramente nos va a llegar, así que hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.